Antes que nada, Lilian, muchas gracias, senadora, por la oportunidad de, a través de este medio, comunicarme con todos los compatriotas esparcidos por el mundo, en especial los que están en Paraguay, ¿verdad? Porque esperemos que a través de esta comunicación y esta charla que vamos a tener, senadora, vean y sepan la realidad, que creo que están bastante al tanto, pero aún así es importante recalcar la enorme implicancia que está teniendo esta pandemia a nivel global, en la salud de la gente, en la costumbre de la gente, en la convivencia y también en la economía global, ¿verdad? Bien dijiste, senadora, bueno, yo soy Roberto Melgarejo, antes que nada, embajador paraguayo ante la República Italiana. Estoy aquí cumpliendo esa función hace aproximadamente un año y medio, un año, 5 meses aproximadamente, como dije. Y bueno, nos tocó la difícil tarea y nos está tocando la difícil tarea de aguantar y sobre todo ver un poco cómo se viene desarrollando esta pandemia que tuvo su origen en China, según los datos que se tienen en diciembre, noviembre del año pasado. Y bueno, a partir de febrero golpeó fuertemente a Italia como primer país europeo y sigue teniendo la triste realidad de ser el país con más fallecidos hasta ahora en Europa y en el mundo, ¿verdad? Hoy día estamos con más de 93.000 positivos en toda la República Italiana, 16.523 fallecidos hasta el día de ayer, y bueno, tenemos una cantidad aproximadamente de 4.000 personas en terapia intensiva. Eso nos da la magnitud de esta epidemia en un país de 60 millones de habitantes aproximadamente y que está golpeando fuertemente hace más de un mes y medio, ¿verdad? Tenemos restricciones, como también lo tiene Paraguay, que fueron tomados en su momento y en forma progresiva, primero en algunas ciudades, tratando de contener algunos pueblos del norte, luego toda la región del norte y posteriormente ya toda Italia, ¿verdad? E incluso en este momento, hace aproximadamente 15 días, el Premier Conte ha decretado a través del Consejo de Ministros y así también ha sido validado por el Parlamento italiano la paralización total de todas las industrias y toda la producción de Italia que no tengan que ver con la alimentación y los productos esenciales para la medicina. Hay datos muy llamativos dentro de la salud, dentro del sistema sanitario, que recordemos y sepamos que es uno de los sistemas sanitarios mejor calificados en el mundo. Hay una calificadora internacional que lo tenía a Italia como una de las 10 uno de los 10 mejores sistemas sanitarios en el mundo. Aún así, esta epidemia, esta pandemia ha causado unos estragos importantísimos a tal nivel que ha saturado el sistema de salud. Tenemos, para que sepa, senadora, y la gente que nos está viendo, tenemos más de 30.000 personas internadas y 4.000 personas en terapia. El sistema, antes de esta epidemia, el sistema sanitario de Italia tenía cerca de 7.000 camas, 6.000 y algo. Actualmente está llegando a 9.600 según los últimos datos de terapia intensiva, estamos hablando. Quiere decir que prácticamente se ha duplicado el sistema. El otro día estaban los entendidos y los responsables estaban hablando de un aumento en terapia intensiva, nada más de 79% de aumento de este sistema de terapia y aún así ha sido saturado y sobrepasado enormemente su capacidad. Otro dato importante para que tengamos en cuenta es que
la Protección Civil y el Ministerio de Salud y la Sanidad italiana ha solicitado a jubilados, a médicos ya en otras ciudades del sur o médicos que no tengan la especialidad que igual se incorporen y vayan al norte, porque estaban hablando de una necesidad de aproximadamente 300 médicos para poder cubrir la enorme cantidad de pacientes que estaban teniendo. Rápidamente se está cubriendo, y también hay que tener en cuenta que esta pandemia ha golpeado al personal de salud. Tenemos aproximadamente 6.000 a 7.000 paramédicos, licenciadas, licenciados, enfermeras contagiados, más de 85 médicos fallecidos y una buena cantidad también de enfermeros, casi 90 según tengo entendido, ¿verdad? Entonces, la magnitud de esta enfermedad es realmente importante, impresionante, y las imágenes, los testimonios que nos llegan de muchísimos compatriotas que trabajan en el sector salud, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un grupo de compatriotas importante en Italia que se ocupan y se dedican y trabajan en forma ya de hace mucho tiempo en el sector salud. Son personal de blanco, muchas enfermeras, muchos enfermeros, muchísimas licenciadas, muchísimos licenciados en el área de terapia incluso, y también médicos y médicas, ¿verdad? Entonces, de los países europeos, Italia creo que es donde más personal de blanco del Paraguay ha emigrado a esta parte, ya en los años 90, ¿verdad? 90, 95, a esta parte. Estamos teniendo muy buena cantidad de personal de blanco que hoy día están haciendo un enorme sacrificio, y sobre todo son muy valorados por la capacidad y el trabajo que están teniendo, ¿verdad? Y sobre todo tratamos La nosotros desde la valentía. embajada, sí, tratamos sobre todo desde la embajada tener ese acercamiento con ellos, ¿verdad? Y valoramos y sabemos el sacrificio que están haciendo, sobre todo porque muchos de ellos incluso no tienen y no pueden verle a su familia del hospital, van a otro sitio porque no van directamente a su casa para no infectarle a sus familiares y cosas por el estilo. O sea, un sacrificio enorme, senadora, por parte de estos compatriotas. Agregarte que el resto de los compatriotas que trabajan en otros sectores nos encontramos relativamente bien. Por supuesto, algo preocupados, ¿verdad? Algo preocupados por la situación, como es lógico, pero totalmente expectante para ver en qué podemos ayudarnos entre todos, y sobre todo esperando las directivas y los consejos por parte del Ministerio de Salud y las autoridades de la Protección Civil italiana. Escucharte relatar con tanta precisión, embajador, realmente es sorprendente todo lo que expusiste. Sí. Darle un gran reconocimiento porque, así como bien lo mencionaste, sabemos que varios compatriotas están del área de blanco, del área de salud. Conozco la migración de enfermera de hace unos años a Italia, y también de médico, como lo dijiste, y escucharte hablar del trabajo loable, valiente y con coraje, como lo están haciendo ellos ahí. Desde acá le damos, le decimos que tengan la fortaleza, y que ellos juraron al elegir esa profesión, realizar lo que están haciendo, pero con la convicción de estar lejos de su país, de ser Italia, el país más golpeado inicialmente, como bien lo relataste. Nuevamente las garras del paraguayo y de la paraguaya lo están demostrando en ese país. Por tu idoneidad de médico, a mí me gustaría que le des un consejo a los compatriotas acá a tu Bueno, tierra natal, Paraguay. ¿Qué le dirías en tu condición de médico, embajador, a todos los paraguayos y paraguayas que estamos
ahora siguiendo muy de cerca las recomendaciones del ministro de Salud y de toda esta parte para ver qué podemos nosotros hacer desde acá, pero esa falta más conciencia ciudadana. Entonces, ¿qué le aconsejas, embajador? Bueno, sí, senadora. Primero, dirigirme a todos, pero en especial a algunos amigos, conocidos, paraguayos, paraguayas que creen que esto es una enfermedad solamente que afecta, entre comillas, a los mayores. Decirle que no es así, ¿verdad? Acá hay muchos médicos, enfermeras, jóvenes que han fallecido, que han entrado en terapia. Esta es una enfermedad eh, bastante complicada, no es una gripe más, no es una gripecita como algunos dicen, es una enfermedad bastante compleja que afecta a las vías respiratorias. Es cierto, un gran porcentaje estudiado y se sabe por la cantidad de positivos que dieron en China, en Italia, en el resto de Europa, un porcentaje importante de cada 100 pacientes que se infectan, 80% casi no presentan síntomas o no presentan síntomas, síntomas muy leves. Un 20% sí presentan síntomas de moderados a graves. De ese 20%, toda persona en los extremos, mayores de 50 años, menores de 5 años o de 3 años, menores de 3 años, son pacientes muy afectados porque este virus ataca y sobre todo, afecta gravemente a estas personas porque ya se encuentran, o si bien en la etapa primaria de la edad, niños recién nacidos hasta los 3 años y mayores de 60, como dije, con gente que ya está teniendo algún tipo de problema de salud o la inmunidad baja. Entonces lo que hace es ataca el sistema respiratorio, produce una neumopatía y un gran encharcamiento de los pulmones y hace que uno no pueda respirar. Hay problemas respiratorios. Es así que uno acude al hospital y la única manera de ayudarle a esto es metiéndolo a terapia intensiva con un respirador, con un ventilador. Vamos a hablar con palabras sencillas, no complejas, para que la gente nos comprenda y nos entienda, ¿verdad? Entonces, esa persona que no pueda respirar, que esté con problemas de encharcamiento del pulmón, de dificultad respiratoria, su única salvación no es ponerle solamente una mascarilla de oxígeno en la nariz o en la boca para que pueda tener mayor aporte de oxígeno, sino es meterlo en un tubo, intubarlo y ponerlo en una máquina para que ayude a ese pulmón a respirar, con la gravedad que eso conlleva. Y sobre todo, esa persona que ocupa esa cama de terapia, por lo general, tiene un porcentaje alto de fallecer, y si no es así, ocupa por mucho tiempo esa cama. Según los estudios, ocupa entre 10 a 6 semanas una persona que entra en terapia y sale, es el promedio, entre 10 días y 6 semanas. O sea, estamos hablando de un mes y medio de ocupación de una cama de terapia. Y tenemos que saber que el Paraguay en este momento está contando con 750 camas aproximadamente de disponibilidad, tanto en el público como en el privado. Sumando eso, creo que hoy día, según lo estuve escuchando al doctor Portillo, que es uno de los encargados del Ministerio de Salud, tendríamos algo así como hoy día disponibles entre 50 a 100 camas libres hoy. Si todos nos enfermamos a la vez, no va a haber suficiente cama para todos esos pacientes. Es por eso que yo les pido a nuestros compatriotas, a nuestras compatriotas, que sean conscientes y de que si alguien tiene algún tipo de sintomatología o estuvo con alguien que conozca que sea positivo, se quede en sus casas, pero ahí va otra recomendación, en sus casas y aislado de los demás familiares. Porque se ha visto en Italia, senadora, algo muy importante que ya en su momento hemos transmitido a las autoridades sanitarias del país, que el porcentaje de infección intrafamiliar es muy alto.
Entonces, lo que hay que tener cuidado en una etapa de aislamiento es no volver a contagiar al núcleo familiar, porque aquí en Italia se ha visto que de una persona que tenga COVID positivo e infecta a su familia de 5 o 6 personas, una de ellas, una o dos personas necesitan internación y una de ellas terapia. Entonces, la, 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 la estrategia que están utilizando ahora es no solamente aislarle a ese paciente, sino comprobar que ese aislamiento sea realmente eficaz, en el sentido de que tenga una habitación, un baño y esté totalmente en cuarentena sin ningún contacto con las demás personas, porque todos ya sabemos que este virus es muy contagioso. Quiere decir que el acercamiento a menos de 2 metros o tocar algún elemento que el paciente o la persona contagiada haya tenido, automáticamente uno adquiere la enfermedad. Entonces, si en el Paraguay tenemos amigos, conocidos que tengan el COVID, por favor, aislémosle y no tengamos contacto con él. Tomemos las medidas y las precauciones del caso. Esto no es una gripe más. Hay acá va a haber gente, mucha gente, que lastimosamente va a tener que fallecer y hay que hablar con crudeza. Entonces, el objetivo yo creo que debe ser de no solamente prolongar la famosa curva, sino tener la capacidad de saber convivir con este virus, porque tarde o temprano vamos a tener que salir de la cuarentena. La cuarentena no vamos a poder tener eternamente. Y se nos viene meses difíciles porque va a venir el invierno y tenemos entre 3 a 4 meses más de poder tener que soportar este virus, pero no vamos a poder tener 3 o 4 meses más de encierro. Entonces, vamos a tener que ir progresivamente abriendo las compuertas de nuestra cuarentena, pero de ahí en más va a ser muy importante la conciencia de nuestra ciudadanía, de nuestros compatriotas y sobre todo tenemos que tener la estrategia, que creo que el ministerio lo está haciendo, de ver cómo vamos a ir abriendo estas compuertas de las restricciones, ¿verdad? Si vamos a liberarle a los mayores de 60 años laboralmente, si ciertas funciones no esenciales lo vamos a poder hacer, así como hoy estamos charlando vía telemática en nuestro trabajo. Eh, yo creo que hay cosas que podemos sacrificar y hay cosas que no se van a poder sacrificar. Hay labores que son muy necesarias, pero también hay un aspecto económico muy importante. Hay una franja lastimosamente que duele en el Paraguay, que es la franja de la extrema pobreza y la pobreza, que de alguna u otra manera ustedes que están en la política van a tener que tener el suficiente ingenio para ver qué podemos hacer con ellos, ¿verdad? Ellos son los que van a tener que tener nuestra mirada más dirigida hacia las personas y es así que mi llamado también es a la clase política que innovemos y que veamos la manera de asistirle a esa gente porque sinceramente es muy preocupante la situación que también se vive aquí en Italia. No crean que por más que sea un país de primer mundo, hay también necesidades, hay también inconvenientes en ese sentido. Entonces, más que consejo, mi pedido es quédense en sus casas, hagan la cuarentena como debe ser y si tienen algún tipo de contacto, aíslense que es importante, ¿verdad? Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos pueden ser las víctimas, tu hermanito, tu hermanita, tus familiares más cercanos pueden ser los próximos en fallecer. Así que ayudémosle al gobierno. Esto no es solamente la misión del presidente de la República ni los parlamentarios, es la misión de todos los ciudadanos. Todos estamos involucrados y todos tenemos que ser partícipes de esto que es totalmente nuevo. Nosotros venimos del área del sector de salud, senadora, y esto parece ciencia ficción realmente. Nunca yo he vivido algo parecido, ni en el Icuabulaño, bueno, que pasamos terriblemente. Esto es realmente muy, muy superior a eso. Me parece una película de terror y de ciencia ficción, como estoy diciendo. Yo siento realmente un poco de angustia
no solamente por lo que estamos aquí pasando, sino por lo que pueda venir para el Paraguay. Me angustia muchísimo y estamos en comunicación directa con muchos amigos, colegas, gente que están hoy trabajando en todas las áreas del ministerio y también del Instituto de Previsión Social, pero nos asusta mucho pensar de que la inconsciencia de algunos pueda servir como digamos, un mechero o una mecha que se pueda prender por la imprudencia que lastimosamente algunas personas están demostrando. Entonces, por favor, tomen conciencia, esto no es un juego, es muy peligroso y sobre todo le hablo a la gente joven porque he visto que la gran mayoría en nuestro país de contagiados son chicos jóvenes, que están entre los 17 y 45 años. Entonces, a esa franja, por favor, muchachos, chicas, cuídense y cuiden a su familia y a sus vecinos y amigos. Nada más que eso, senadora. Te agradezco muchísimo, embajador, esta posibilidad de haber estado en contacto, de tu relato tan preciso y por todo lo que dijiste, tu consejo es, como lo hace el gobierno, quédate en tu casa. Así mismo, quédate en tu casa, así. Hay que creerse y hay que creerle al país. Y desde acá le damos la fortaleza a todos los compatriotas con quienes vos estás en contacto y que a través tuyo podemos enviarles ese saludo y en particular a todos los de blanco que están ahí cumpliendo su función, su profesión, pero haciéndole con tanto coraje. Y estamos en Así es. contacto, embajador. Muchas gracias, Gracias por la senadora, oportunidad. agradecer esta oportunidad y serán dadas tus salutaciones a la gente. Un abrazo, que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias.